Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Hay aires de cambio en América Latina. Están pasando muchas cosas. Hay transformaciones económicas, hay transformaciones políticas, hay elecciones de resultados sorprendentes. Hay un cambio de poder y hay un cambio también en la sociedad. Para entender lo que está sucediendo y entender sus repercusiones, tengo hoy en el estudio dos invitados muy especiales. Jorge Quiroga, el expresidente de Bolivia, y Héctor Chamiz, profesor de la Universidad de Georgetown y columnista del diario El País. Bienvenidos. Gracias, Moisés. Gracias, Moisés. De todo lo que hemos visto, profesor Chamiz, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es la alternancia en el poder, que estamos yendo en dirección a un cambio de ciclo. Las sociedades se cansan, se hartan de sistemas políticos que están diseñados para la perpetuación y han estado votando en consecuencia en Argentina, en Venezuela, en las manifestaciones en Ecuador contra la reelección indefinida. Y ese es un cambio enormemente significativo porque genera más democracia. Sin alternancia es imposible pensar en un sistema democrático. Presidente Quiroga, ¿qué es lo más importante de todo lo que está pasando? Lo más importante es que llegó un cambio de tiempos. Hemos tenido una década en Sudamérica dominada por dos factores. Bonanza económica china, la insaciable voracidad del gigante asiático por nuestras materias primas, sea la soya de Argentina, el hierro de Brasil, el cobre de Chile, el petróleo de Venezuela, los minerales de Bolivia, el gas de Bolivia, el petróleo de Ecuador, todos demandados por China en volúmenes crecientes, a precios cada vez más altos. Llegó una gran cantidad de recursos, la mejor década económica de la historia. Hoy eso ha cambiado de dirección. Y el otro factor que ha dominado Sudamérica es la proyección del proyecto chavista venezolano, que ha destrozado las democracias, que ha cooptado las instituciones, que ha amordazado a la libre prensa. Ese proyecto a partir del 6 de diciembre también termina, llegan tiempos y desafíos totalmente diferentes para nuestra Sudamérica. Hay quienes dicen que esa década que describe el expresidente Quiroga es una década de la izquierda en América Latina, de gobiernos progresistas. ¿Usted cree que lo que hubo en América Latina fue un progreso social de izquierda? Bueno, eso si uno toma sus palabras como verdaderas. Las palabras de los gobiernos que se han definido a sí mismos como izquierdistas. Podríamos tener una larga discusión sobre qué es ser de izquierda, pero en principio, digamos, ser de izquierda es preocuparse por la desigualdad y tratar de mejorarla. Eso no ha pasado, no hay más que ver las cifras de pobreza, de desigualdad, la inflación galopante en todos estos países, en Venezuela y en Argentina fundamentalmente, que además daña el bolsillo de los más pobres. Y por el otro lado, un absoluto descuido y más que descuido, una acción política dirigida a erosionar los mecanismos democráticos, que son mecanismos profundamente progresistas. Y la perpetuación en el poder no es progresista. Entonces, izquierda, dirán ellos, a veces yo me encuentro escribiéndole a la izquierda en América Latina en una posición de pensemos qué es esto de ser de izquierda y qué es el progresismo, porque esto no lo ha sido. A su vez, los críticos de estos cambios dicen que lo que viene a América Latina es la derecha. Lo que esperemos que vuelva a Venezuela, a la Argentina y pronto a Bolivia es el derecho a pensar diferente sin ser perseguido judicialmente, el derecho a criticar en la prensa al gobierno sin ser cautelado o procesado, el derecho a tener trabajo, empleo, progreso sin ser servil a un gobierno de turno. Aquí ha habido proyectos en Sudamérica que al influjo de esta gran cantidad de recursos, la petrochequera venezolana, por ejemplo, han sido ambidiestros, Moisés. No eran de izquierda, derecha, eran ambidiestros para copar el poder, para robarse los recursos, para perseguir al opositor, y han sido mancos para solucionar estructuralmente muchos de los temas que aquejan a nuestras poblaciones. El problema centralmente ha sido ese. Yo creo que es un artilugio el pensar de que el régimen de Venezuela era de izquierda, era ambidiestro, la mano petrolera, la mano blanca, ambidiestro, sea cocaína, sea el petróleo, para tomar más poder, para conculcar derechos, para pisotear la justicia. Lo decía el extinto Carlos Fuentes, ¿recuerdas? Cuando se le preguntaba si el régimen de Venezuela era de izquierda, decía, no, yo soy de izquierda, eso es Mussolini tropical, hablando de lo que estaba pasando. Y si uno ve
las denuncias de Brasil y otras que están saliendo de corrupción feroz, que están indignando a las clases medias, porque como ya no hay la gran bonanza, llega un momento de vacas más flacas, la gente empieza a cuestionar la corrupción y está claro de que ha habido un proyecto no socialista, pero de socios muy listos que se han quedado con buena parte de esos recursos. Corrupción en América Latina la ha habido siempre. Es verdad que ahora ha cambiado la actitud de la gente hacia la corrupción, que hay menos tolerancia, que la están aceptando menos, y eso es lo que está poniendo a la gente en la calle, en México, en Brasil, en Chile. Es la protesta contra un gobierno en Guatemala y sacan al presidente de Guatemala por acusaciones de corrupción. ¿Usted cree que ha cambiado la tolerancia de los latinoamericanos hacia la corrupción? Fundamentalmente, estoy muy de acuerdo con eso, Moisés. El caso de Guatemala es en ese sentido paradigmático y ejemplar, porque es el caso de Guatemala que ha movilizado en sí mismo, porque es un país que no está en las noticias por esos temas y de pronto ha estado en las noticias, en una verdadera revolución cívica, y ha generado imitadores en San Pablo o en San Miguel de Tucumán o en Santiago de Chile contra la corrupción. La tolerancia a la corrupción ha bajado y enhorabuena. Esto además está relacionado con la pregunta de la izquierda o derecha. Se dice, por ejemplo, ahora en el caso del gobierno de Mauricio Macri en Argentina, que tiene muchos miembros del gabinete que llegaron del sector privado, que tienen pertenencia al sector privado, que han sido ejecutivos de compañías o que gente de negocios. Y una reflexión acerca de eso es que, bueno, eso a diferencia del gabinete anterior, que se hicieron empresarios durante el tiempo que sirvieron en un gobierno, a propósito de la corrupción. El estar en un gabinete o ser funcionarios de un gobierno los hizo empresarios, a diferencia de quienes, habiendo tenido un pasado en el sector privado, se suman a un gobierno. México es un país enorme que también está sumido en una crisis cuando podría estar en una situación mucho mejor en vista de las reformas, en vista de su cercanía a la economía americana que está creciendo. Y sin embargo, México está enredado también en acusaciones muy importantes de corrupción al presidente, a la primera dama, a ministros muy importantes del gabinete. ¿Qué va a pasar en México? A la situación de México en cuanto a criminalidad y falta de presencia del Estado o ausencia del mismo en la cuestión de estudiantes preocupa, pero yo soy más optimista, Moisés, sobre cómo está México versus, por ejemplo, Brasil. Yo preferiría estar en la situación de México. ¿Por qué? Porque tiene una economía más abierta, como tú has dicho, tiene acuerdos comerciales con todos los países del planeta relevantes, a diferencia de Brasil, que es muy cerrado, está haciendo reformas importantes y hay un pequeño dato que no es menor. El mundo está teniendo un cambio sísmico en Norteamérica. Norteamérica tiene el mercado más grande del mundo todavía, Estados Unidos, y la energía más barata del mundo. El gas natural en los Estados Unidos cuesta la tercera o la cuarta parte que lo que cuesta el petróleo en otras partes del mundo. Se ha perseguido mano de obra barata a China mucho tiempo, ahora se va a empezar a perseguir energía barata a Norteamérica, está en Estados Unidos, puede llegar a México, se reindustrializa y si tiene apertura comercial como México, yo más bien veo como una posición más favorable la de México versus lo que pasa en Sudamérica, donde ha habido mucho discurso de integración, puro retórica, el Mercosur es un cuento, no funciona, solamente en Barcelona, con Messi, Neymar, Suárez, ahí sí se integran bien, pero comercialmente es un desastre. Espero que con los cambios que se están dando en Argentina viremos de dirección, nos abramos al mundo y que Sudamérica no se quede descolgada de energía barata en el norte del hemisferio, en Norteamérica, y el acuerdo transpacífico y transatlántico que están en curso, que van a integrar a la economía de Norteamérica, Centroamérica, con Europa, con Asia, y no quisiera que nuestra Sudamérica se quede descolgada sin proyección de futuro. Quería preguntarle sobre las consecuencias que tiene para América Latina las convulsiones políticas y la crisis económica que tiene Brasil. Brasil tiene de las economías más cerradas del mundo, entonces uno pensaría que lo que pasa dentro de Brasil se queda en Brasil, pero resulta que no es así. Y la política, que también está muy en turbulencia en Brasil, también tiene consecuencias para el resto de la región. ¿Cuáles son esas, profesor Chávez? Enormes consecuencias porque es la economía más grande de la región, por un lado. Por el otro lado, porque durante la presidencia de Dilma Rousseff, su política exterior estuvo muy anclada en los negocios de las grandes empresas brasileñas en América Latina, y eso puede cambiar.
y por el otro lado, porque además ha generado inestabilidad política, y la inestabilidad política nunca es buena para la economía. Y cómo Brasil resuelva esa crisis, que esperemos de buena manera y cuanto antes, va a tener impacto positivo, si es con mayor estabilidad, sobre la integración comercial de la región y sobre el flujo de inversiones en la región. ¿Usted se atreve a pronosticar si la presidente Dilma Rousseff podrá terminar su periodo o no? No pronosticar, pero sí debo decir que cuando leí en el periódico que Fernando Henrique Cardoso, el expresidente brasileño, había declarado que Dilma debería renunciar, bueno, me hizo pensar que esto es en serio, que no es una crisis menor. Y lo dejo ahí, sin arriesgarme a pronosticar cosas, pero yo creo que eso ilustra acabadamente la gravedad de esta crisis política. América Latina ha tenido desde los años 60, 70, periódicamente estos ciclos de boom y después seguidos por un crash. Esta vez también lo estamos teniendo. Usted al principio hablaba de que fue una de las décadas importantes de ingresos, pero ingresos que no fueron bien usados, usted le llama la década del despilfarro. Y ahora viene el ajuste donde el gasto excesivo, donde hay que arreglar la casa económica. ¿Usted cree que ese boom que hubo en América Latina esta vez fue diferente y usted cree que este ajuste va a ser diferente? Y si es así, ¿por qué? A ver, dos elementos diferentes. Es que es verdad, hemos vivido, sobre todo en Sudamérica, es decir, llega el boom de la demanda europea, norteamericana, suben los precios, nos gastamos la plata, la fiesta es linda y después llega la caída. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que al ser esta proveniente de China, yo hace años me acuerdo, decía, en medio de la fiesta nadie, no es bueno decir se va a acabar el trago y la banda, pero decía, a ver, China es la última gran bonanza de materias primas, a no ser que 3.000 millones de marcianos quieran comprar soya argentina, hierro brasileño, está la última y no se ha hecho las reformas estructurales. ¿Y qué es diferente ahora? Lo segundo, Moisés, es que sí ha habido una irrupción de clases medias que hoy día no son pasivas, están movilizadas, están interconectadas, están activas en las redes y que van a ser intransigentes en luchar por lo que han obtenido y implacables contra la corrupción. Y eso se está viendo en muchos casos. Si algo yo rescato es lo siguiente, uno puede hablar con preocupación de lo de Brasil, qué está pasando. La corrupción sucede, lo grave es la impunidad. Y para mí el personaje del año, y lo nomino desde ahora, es Sergio Moro, un juez en Brasil que ha mostrado que la democracia requiere instituciones independientes y este señor ha investigado toda la corrupción que ha venido producto de esta bonanza y está mostrando a las clases medias movilizadas que por lo menos algo que están buscando, no retroceder económicamente y que no se tenga un gobierno que se va con las maletas llenas en manos de unos pocos o unas élites corruptas, están siendo sancionadas y qué bien que tengamos ese caso. Yo te garantizo que si en América Latina tuviéramos más jueces como Moro de Brasil o más policías como Naranjo de Colombia, mejor estaría nuestra región. Una última pregunta en esta conversación. ¿Cuál es el país de América Latina que está mejor posicionado para manejar, para navegar con éxito por esta crisis económica e institucional? Yo creo que los países de la Alianza Pacífico tienen las economías más sanas. ¿Cuáles son esos? México, Colombia, Perú y Chile tienen las economías más sanas, con una macroeconomía en forma, con instituciones económicas que funcionan, con bancos centrales que hacen su trabajo, con presupuestos que se estudian y se votan, que son economías abiertas, dispuestas a integrarse al esquema de la Alianza Transpacífico y que ofrecen además una institucionalidad política más robusta que los otros países del Atlántico, si se quiere, donde la política ha sido en función de la perpetuación de los últimos gobiernos, ya sea la perpetuación de personas, la perpetuación de familias, o como en el caso de Brasil, la perpetuación del partido gobernante de los últimos 16 años. Y en ese sentido, alternancia, mejores instituciones, una economía abierta y con una macroeconomía sana los pone en mejor posición frente al mundo. Presidente Quiroga, ¿cuál es el país de América Latina donde va a haber más sufrimiento de los ciudadanos en los próximos años? Seguramente va a ser complejo todavía lo de Venezuela, porque la destrucción ha sido de tal magnitud que la reconstrucción no va a ser sencilla.
se ve una luz al final del túnel, pero el túnel todavía es largo y hay trecho por recorrer y ha sido tal la destrucción de la economía que la tarea va a ser larga para que ese pueblo sienta los beneficios de vivir como otros. Concuerdo con lo que dice Héctor, la Alianza del Pacífico, quizás por estar más cerca de Asia, ha tenido mejor desarrollo de sus democracias, sus economías, y ojalá que Venezuela pueda retomar ese sendero pronto. Jorge Quiroga fue presidente de Bolivia y hoy en día es, sin duda alguna, uno de los líderes de la promoción de la democracia en América Latina. Es un luchador por la democracia y un político activo en su país, Bolivia. Héctor Chamiz, de Argentina, es profesor de la Universidad de Georgetown y columnista del País. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Moisés.